un podcast de Cooperativa. ¿Por qué envejecemos y qué nos pueden enseñar los organismos más longevos? Esa es la invitación que hizo Felipe Kurt para su charla en el Festival Puerto de Ideas Antofagasta 2025. Un tema, el envejecimiento, del que deberíamos estar todos muy pendientes y abordar desde distintas perspectivas. Es precisamente lo que conversamos con Felipe. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza un nuevo capítulo del Congreso Futuro. Hola Emilia, ¿cómo estás? Oye, bien, muy contenta de tenerte nuevamente por acá para hablar de este tema que nos encanta y que además tú propones con esta pregunta amplia que tiene, podría estar el festival entero, yo creo, hablando sobre por qué envejecemos, pero partamos por ahí. ¿Cómo se resume una mirada sobre el por qué envejecemos? Sí, es verdad que es una pregunta muy amplia y la verdad es que también hay que derribar ciertos mitos, digamos, sobre el envejecimiento. Tendemos a pensar que la mayoría de los organismos envejece y muere, ¿cierto? Y al parecer el envejecer y morir es una excepción en el mundo natural, es decir, si vemos todos los organismos, tomamos invertebrados, vertebrados, hay muchos organismos que tienen otras curvas de mortalidad, digamos, ¿no? Que el envejecimiento no está asociado a su longevidad máxima. Entonces, también tenemos como esta idea de envejecimiento porque obviamente tenemos mucha información de mamíferos, ¿cierto? Que generalmente la longevidad está muy definida, especialmente en humanos, por el proceso de envejecimiento, ¿cierto? Pero en la naturaleza hay muchas excepciones, digamos, curvas distintas de longevidad o de mortalidad en realidad que en muchos de ellos no hay proceso de envejecimiento, es decir, no se logra llegar a esa etapa de pérdida funcional que nosotros generalmente definimos como envejecimiento. También el punto está de cómo definimos el envejecimiento, qué es el envejecimiento, ¿cierto? Ya, es que ahí tocaste un tema que es clave porque probablemente lo vamos a definir distinto incluso en distintas sociedades, ¿no? Porque, por ejemplo, de acuerdo a, no sé, la edad de jubilación en algunos casos, ¿no? Pareciera que cuando dejas de trabajar comienzas una etapa distinta que se asocia al envejecimiento, pero también uno podría pensarlo desde su propio cuerpo. ¿En qué momento nuestro cuerpo comienza a envejecer? ¿Cómo se aborda todo eso también desde la investigación? Sí, la verdad es que hay varios puntos ahí interesantes. Uno de ellos es básicamente cuando dejamos de hacer las cosas, digamos, ciertas cosas, porque se define una edad como los 65 o los 60, digamos, para dejar de trabajar, como un ejemplo concreto. La verdad es que el envejecimiento siempre ha sido definido como una disminución de ciertas capacidades, ¿ya? Y ahí, y esas capacidades pueden ser del tipo muscular, ¿cierto? Cognitivo, y la verdad es que cuando vamos a buscar cuál es la definición de envejecimiento, no encontramos una definición muy operacional. Las mejores o las definiciones que tenemos son asociadas a cuando empiezan a ocurrir ciertas cosas, ¿ya? Y eso depende de a qué nivel miremos, porque molecularmente uno puede tener, ¿cierto?, un proceso de envejecimiento a cierta edad, digamos, o se puede comenzar un proceso, pero si lo vemos a nivel de órganos completos o del organismo, de relaciones sociales, puede cambiar también nuestra mirada o esa curva de envejecimiento. Y la verdad es que un punto importante aquí es que la edad cronológica, ¿cierto?, es algo que utilizamos, obviamente, es mucho más fácil para generar políticas públicas, definir una edad, y es lo que hemos hecho, ¿cierto? Es decir, Claro. pero cuando miramos a diferentes niveles, la edad cronológica no siempre está correlacionada con la edad biológica. Es decir, cómo cambia nuestro cuerpo, o las moléculas, o las células, los órganos, muchas veces no hay una relación buena. Es decir, por ejemplo, una persona de 60 años puede tener una edad cronológica de 60 años, puede tener una edad biológica de 65, es decir, está más envejecida biológicamente,
Pero también puede ser que otra persona de la misma edad cronológica tenga una edad biológica de 55. Y eso es realmente lo que define las capacidades a diferentes niveles, ¿ya? Obviamente esto lo estamos aprendiendo es decir, son conocimientos de los últimos 10 años, donde podemos efectivamente medir la edad biológica, y esto ha avanzado tan rápido que el reloj biológico que le llamamos nosotros, que antes era como para decirte una edad total biológica, ahora se ha perfeccionado y estamos ya como en las versiones 2.0, digamos, donde te puede decir la edad de diferentes sistemas, porque la verdad es que una persona puede tener una edad biológica distinta según el sistema. ¿Y eso por qué es importante? Y a sistema me refiero, por ejemplo, cardiovascular, el cerebro, ¿ya? Eso es importante porque quiere decir que el organismo no envejece completamente a la misma tasa, digamos. Entonces, y eso podría perfectamente explicar por qué algunas personas tienen fallas durante el envejecimiento de su sistema cardiovascular y otras de su sistema cognitivo, digamos, o desarrollan demencia, pero sus otros sistemas están funcionando perfectamente bien. Entonces, yo creo que ahí está una clave o un dato importante que nos está permitiendo como entender un poco más este proceso. Felipe, ha avanzado un montón la investigación en esta área. Tú ahí lo describías a propósito del reloj biológico, de la forma en que vamos a digamos, entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo durante el envejecimiento. Y es un desafío grande, interdisciplinario además, porque es un desafío para la salud, es un desafío para la investigación, como se hace en Gero, que es amplia, es un desafío para la ciencia social, es un desafío para la arquitectura de una ciudad, es un desafío que es muy grande el envejecimiento. ¿Cómo se aborda algo así con los datos además que puede aportar la ciencia? Sí, es verdad que es muy interdisciplinario esto y hay que enfrentarlo, ¿cierto?, como un desafío, ¿okay? Donde tenemos que traer expertos de todos lados, ¿cierto? La verdad es que el envejecimiento, para abordarlo, especialmente ahora que las poblaciones, incluyendo nuestro país, están envejeciendo rápidamente. Hace poco tuvimos resultado del último censo, los cuales nos dicen que efectivamente las proyecciones estaban bien. Hay una población que está, es decir, la población chilena está envejeciendo. Y hay que abordarlo, ¿cierto? La propuesta que tenemos nosotros, al menos, es abordarlo no solo de la parte biológica, porque uno, claro, le da mucha importancia al tema biológico, ¿cierto? Pero hay datos muy claros que muestran, por ejemplo, que la soledad, ¿okay?, que es un dato que salió en el censo, que está aumentando, básicamente hogares con personas mayores solas, ese número ha aumentado muchísimo. La soledad acelera el proceso de envejecimiento o aumenta la probabilidad de tener enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces, uno ya no solo puede mirar la biología, ¿cierto?, atacarlo médicamente, sino que también tiene que verlo desde el punto de vista social, es decir, qué estamos haciendo, por ejemplo, para que las personas mayores tengan puntos de encuentro. Eso se ve, por ejemplo, mucho más en hombres que en mujeres, porque las mujeres en general, las personas mayores, tienden a tener espacios o generarse espacios de sociabilización mayor que los hombres, sí. Por ponerte un ejemplo. Efectivamente, las ciudades como están construidas es algo que tenemos que repensar, digamos, ¿okay? Porque estos cambios a nivel biológico también significan que hayan diferentes capacidades de movilidad, de visión, ¿cierto? Entonces estamos acostumbrados a diseñar las ciudades con ciertos parámetros muy para el adulto, digamos, ¿okay? Entonces, esos son puntos importantes. Y obviamente de la biología tenemos que también entender el proceso de envejecimiento, porque
el gran problema aquí es que el proceso de envejecimiento viene asociado, y ese es el problema en realidad, a el aumento logarítmico de enfermedades crónicas, es decir, del cerebro, es decir, demencias, Alzheimer, también cardiovasculares, musculares, ¿cierto?, etcétera. Entonces, la verdad es que es un desafío bastante grande, digamos, porque hay que juntar esa gente que quizás no estaba conversando antes. Claro. No, y hay una realidad evidente, que es que no podemos hacernos cargo del envejecimiento cuando llegamos a la edad de adultez mayor, ¿no? O sea, hay hay que considerarlo como parte de un proceso que es la vida misma. O sea, si no nos ponemos hoy día a fomentar una vida más sana, un menor sedentarismo, una mejor alimentación, todos esos después van a ser factores de riesgo para tener personas mayores más afectadas en su salud. Entonces hay una cuestión que es bien integral también en esa mirada. Sí, claro, sí, es verdad. Yo creo que es complejo, ¿cierto? Pero hacer o pensar en formas que puedan ser interesantes para los niños, para los jóvenes, para los adultos, que tengan que ver con el proceso de envejecimiento. Uno lo ve siempre, como tú dices, muy lejos, ¿cierto? Uno le habla a un niño de envejecimiento, claro, y es complicado. Pero efectivamente esa perspectiva de envejecimiento que va a llegar, digamos, y dependiendo cuáles han sido nuestros hábitos, ¿cierto? Desde niños, digamos, va a impactar en eso, es algo importante. Si lo vemos, por ejemplo, en el caso de obesidad, tenemos estudios liderados por Cristian González en Gero que han demostrado que la obesidad en personas, en adultos, acelera el reloj biológico. Entonces las personas que están obesas o que han sido obesas durante un tiempo tienen su reloj biológico, es decir, su biología está más envejecida. Entonces van a llegar a esos 60, 65 años con ya problemas biológicos que los van a hacer posiblemente más susceptibles a adquirir alguna enfermedad, desarrollar una enfermedad o más frágiles en general en la vida, digamos. Felipe, finalmente, con todas las aristas que tiene este tema y con lo necesario además que es que comencemos a tomar conciencia a nivel, digamos, de sociedad de lo que significa envejecer, ¿por qué dirías que es tan importante una charla de estas características frente a un público diverso como es el que te vas a enfrentar en el Festival Puerto de Ideas? A ver, sí, uno porque es un público diverso. Para partir por eso, es un público familiar, digamos, donde uno puede hablar del envejecimiento de una perspectiva que no tenga que ver con los problemas asociados al envejecimiento. Entonces, uno tiende como naturalmente a asociar el envejecimiento a eso, y es una etapa de la vida que tiene sus desafíos, pero que se puede mirar de otro lado. Entonces, tratar de también mostrar que la naturaleza tiene diferentes estrategias asociadas a la longevidad, al envejecimiento, y es muy interesante, es decir, y eso hacer entender que el envejecimiento no solo está asociado a una pérdida funcional, sino que también a otras capacidades que aparecen, y también que en la naturaleza podemos ver, y eso claramente no es algo asociado al ser humano, pero es interesante que la evolución, digamos, de diferentes animales los ha llevado a tomar otras estrategias. Es decir, básicamente hay algo muy interesante, muy entretenido también, que podemos encontrar al mirar especies que al parecer no envejecen, especies que se renuevan, especies que básicamente no tienen envejecimiento, sino que su mortalidad está dada por otros factores. Entonces, es ver la increíble variabilidad de estrategias asociadas a la vida, y cómo estas están de cierta forma muy reguladas por el ecosistema, es decir, por las temperaturas, por la depredación, si hay más o menos patógenos. Yo creo que
pone como este tema del envejecimiento y la longevidad en un contexto mucho más amplio que nos hace pensar, y al pensar de una forma más amplia también nos hace ver el envejecimiento de una forma un poco más interesante, con más datos, y abrir la discusión y que en las casas siga esta discusión y pueda hablar de envejecimiento con niños y jóvenes, que de a poco va a empezar a dar paso a esta percepción del envejecimiento como algo que hay que enfrentar desde muy temprano. Yo creo que por ahí creo que va la importancia de tener este público tan amplio y de este evento. Felipe, como siempre, muchas gracias por esta conversación. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.